Gloria a Dios. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Maravilloso. Bien. Gloria a Dios. Eso me alegra mucho. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, en esta preciosa tarde que nos regala el Señor, le damos la bienvenida a aquellas personas que nos van a visitar a través de nuestros medios sociales, Facebook, YouTube, la página del internet del ministerio, a los pastores o evangelistas que nos puedan escuchar, que de alguna manera podamos sembrar en su vida un poquitico de conocimiento del Evangelio de la Gracia. Oramos y esperamos que el Señor los use a ellos, ¿verdad? Grandemente para poder compartir este mensaje maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá que más personas predicaran esta gracia, ojalá que más personas que tienen mucho más acceso tal vez que nosotros a púlpitos, a personas que se animaran y que cogieran valor y que predicaran esto de manera incondicional y sin ningún tipo de intereses personales, ¿verdad? Eso es lo que deseamos realmente, que otras personas puedan también predicar esta palabra. No solamente nuestra intención es edificar a los que nos escuchan, sino que animar a los que nos escuchan a repetir este mensaje a otras personas, ¿no? Es un poquitico difícil comprender, bendecidos, cómo una persona puede recibir este mensaje, ser feliz con este mensaje y no compartirlo con otros. Esto hay que compartirlo con otros. Tenemos que ser colaboradores de Dios, arando, ¿verdad?, en la vida y en el terreno de las personas que conocemos, e impartirles un poquitico de gracia en sus vidas, hacer nuestra función. Sembramos, el crecimiento lo da el Señor, ¿verdad? Una tarjeta del ministerio que le dé. Ya estamos en YouTube, tenemos muchos mensajes en YouTube, tenemos la página del internet, estamos en Facebook. O sea que hay donde escuchar palabra de gracia. El otro día he estado escuchando los estudios de Tesalonicenses, excelentes estudios. También estuve escuchando unos de 1 Corintios, que uno lo compartí, creo que se llama Un camino más excelente, algo así. Un camino más excelente. Son estudios que uno los graba, los pongo en el internet y si uno no los vuelve a revisar y a repasar, uno no se da cuenta el impacto o el contenido, la riqueza del contenido que tienen. Tenemos que escuchar, bendecidos, una y otra vez los estudios para llenarnos de la gracia, para llenarnos del Evangelio y poder entonces estar preparados no para necesariamente vivir en el debate con otras personas, porque aquí la idea no es ganar una discusión doctrinal con nadie. Aquí el único propósito es la edificación de otras personas. Entonces para eso aprendemos, para eso nos llenamos del conocimiento, mis bendecidos, para eso estamos acá todas las semanitas, para tener el conocimiento de poder compartir con otros. Amén. Las arras de nuestra herencia es el tema de esta preciosa tarde. Las arras de nuestra herencia. Vamos a comenzar obviamente para definir o definiendo la palabra arras. Hoy vamos a leer y vamos a dejar que el Evangelio nos llene de su verdad. Arras es una señal o cantidad que se da. Esta cantidad puede ser dinero o algo valioso, ¿no? Cantidad que se da. Es una señal o cantidad que se da como garantía de algunos contratos. Entonces también puedes decir, las arras es una promesa o garantía. En el caso de nosotros, bendecidos, de nuestra herencia. Las arras o la garantía de nuestra herencia. Y volvemos a lo mismo, bendecidos. Estamos queriendo
dejar en el corazón de las personas, en el espíritu de las personas que nos escuchan, una garantía, una seguridad de su salvación. Porque queremos edificar en sus vidas y queremos que ellos reciban esta edificación y la compartan con otros. Pon ahí, por favor, las arras o garantía de nuestra herencia en Cristo. Acuérdate que hay que estar en Cristo, ¿verdad? Mira qué tremendo esto. Es el sello del Espíritu Santo. Yo eso lo puedo leer en este momento en menos de 3 segundos, pero el significado no lo podemos captar en 3 segundos. Te lo voy a decir por qué. Porque el Espíritu de Dios en el principio de la creación se movía sobre la faz de la tierra. El Espíritu de Dios es lo que resucitó a Cristo de entre los muertos. El Espíritu de Dios es lo que sostiene todas las cosas. Y el Espíritu Santo de Dios es lo que nos va a resucitar a nosotros. Entonces, cuando leemos, bendecido, las arras o garantía de nuestra herencia en Cristo es el sello del Espíritu, estamos hablando de algo extremadamente poderoso. Entonces, cuando nosotros hablamos en Hebreos, donde dice que Dios juró por sí mismo, dimos énfasis en esa clase, como en varias de ellas, cómo Dios quería que Abraham estuviese seguro de que la promesa que Dios le estaba dando lo iba a cumplir, al punto de jurar por él mismo, no habiendo otro mayor por quien jurar. Entonces, cuando nosotros leemos esta realidad, bendecido, y la comprendemos y la estudiamos, nos damos cuenta que es otra acción de parte de Dios de garantizar en nosotros de que nosotros tengamos una seguridad eterna en cuanto a nuestra herencia y en cuanto a nuestra salvación. El Señor Jesucristo, Dios Padre, no está en el negocio de condenar a sus hijos, bendecidos. Está en el negocio de salvar a sus hijos, de escogernos, llamarnos, salvarnos y mostrar las riquezas de su gracia en nosotros. Yo estaba pensando en algún momento, hace poco, creo que en esta semana, de que, y escuchando muchos estudios en YouTube y escuchando los estudios de nosotros, etcétera, y nos dedicamos tanto tiempo al gran debate de que si la salvación se puede o no perder, de que si eres salvo o no por obras, de que si eres salvo o no solamente por gracia. Y escudriñamos en este libro, ¿correcto? Tanto para soportar o apoyar la idea de que se puede perder como la idea de que no se puede perder. Entonces, muchas veces no tenemos que ir muy lejos para saber que sin gracia es imposible salvarse. Tú sabes lo único que tienes que hacer es verte a ti mismo en el espejo. Si nosotros nos vemos a nosotros mismos y vemos todas las imperfecciones que tenemos, malas acciones, malos pensamientos, muchas cosas que tenemos malas también. Hay veces somos malhumorados, hay veces somos necios, hay veces somos imprudentes. Y en ese momento yo digo, Señor, si no fuese por gracia, no me salvo. Entonces muchas veces buscamos la evidencia acá, cuando la evidencia está en nuestra propia carne, que no podemos salvarnos por nuestros propios medios, porque Dios es un Dios santo, perfecto, que nosotros por nuestra propia cuenta es imposible salvarnos. Entonces, para aquellos que viven luchando y tratando de probar de que la salvación no puede ser para siempre, véanse a sí mismos.
Señor. Yo creo que si somos honestos con nosotros mismos, en cuanto tenemos una falta que lo produce la carne, en ese momento dite a ti mismo, Señor, gracias, porque si no es por tu misericordia, no me salvo. Soy tan imperfecto. Soy tan imperfecto. Entonces, encima de salvarnos por su gracia, quiere que nosotros vivamos con esta garantía: las arras de nuestra herencia. Bendecido, ve a Efesios 1. 13, por favor. 1:13. Gloria al Señor. Yo creo que, bendecido, para yo probarle a alguien, mira, mi hermano, déjame te pongo la Biblia a un lado y te digo que la salvación es por gracia, por mí mismo. Por mí mismo, por yo. Yo no puedo salvarme por mí mismo. La condición del ser humano prueba de que la salvación tiene que ser por gracia. La condición que el que defiende que la salvación es para siempre, la condición que el que dice que la salvación se pierde, la condición de ambos nos debe dar a entender y a decir de que la salvación tiene que ser por gracia, porque de otra manera, independientemente tu postura doctrinal, eres un hombre imperfecto y una mujer imperfecta. ¿Cuántos errores no cometemos, bendecidos, todos los días de nuestra vida? ¿Cuántos errores? Nos complicamos tanto tratando de probar doctrinalmente en la Biblia que la salvación tiene que ser por gracia, si nosotros mismos somos la evidencia de eso. ¿Tú sabes qué es lo que sucede, bendecidos? Que muchas veces, y yo entiendo cuando la Biblia dice que tenemos la conciencia cauterizada. Las personas que tienen la conciencia ya dura, como con callo, no ven su propia evidencia. No ven la evidencia en su propia carne de que si no es por gracia, no hay salvación. 1:13 te dije, ¿verdad? Dice, sí, Efesios, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, esa es la palabra de verdad, y habiendo creído en él, ese es el proceso de la salvación, bendecido, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el sello del Espíritu, es las arras o la garantía de nuestra herencia hasta que poseamos esa redención. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bendecido, nosotros escuchamos el Evangelio, la palabra de verdad, lo creemos y el Señor nos sella con su Espíritu. Ese sello del Espíritu, bendecido, es tu garantía y es mi garantía de nuestra herencia. Por eso es que el Señor Jesucristo en los días de su carne dijo: nadie las arrebata de la mano de mi Padre. Porque pregunto, ¿quién puede quitar el sello del Espíritu? Amén. Número uno, no lo vemos. O sea, que nadie te puede borrar de la piel un sello porque no lo vemos, es espiritual. Y número dos, es de Dios. Imposible quitarlo. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Versículo 15. Vamos a ir al capítulo 2, por favor. No al versículo 15, al capítulo 2. Efesios 2, por favor. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tiene que ser por gracia, ¿no? Porque cuando Él nos da vida, estábamos en una condición de muerte. Aquí podemos nosotros ver la comparación de la historia de los huesos secos en el Antiguo Pacto. Los huesos estaban como secos y Dios fue el que le dio vida a esos huesos. Huesos secos. Si no fuese por Dios, esos huesos secos nunca viven.
Pero Dios los levantó, les creó tendones, les creó carne, les creó corazón, les creó nervios. Nosotros estábamos parecidos a esa analogía o a esa historia de los huesos secos. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos constantemente fallando al blanco, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos ¿de qué? De nuestra carne, bendecido. El problema que tenemos nosotros como cristianos y creyentes es que resucitamos en esta carne. La carne no ha cambiado. Por eso, como dice Pablo, lo que vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios, sin condenación. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué hijos de ira? Por naturaleza, porque todo ser humano que nace, que no es redimido, es por naturaleza enemigo de Dios, ¿verdad? Esa es nuestra naturaleza, así nacemos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gracias, Señor. Volvemos a lo mismo, bendecido. Podemos leer y repetir estas palabras del apóstol Pablo doctrinalmente hablando. Esto es una verdad absoluta. Pero por favor, veámonos a nosotros mismos para comprobar lo que estamos leyendo acá. Que es imposible nosotros mismos salvarnos. Dios nos da un sello del Espíritu por creer el Evangelio, y esa es una garantía para nuestra salvación, para nuestras conciencias. Dice el 4 otra vez, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Ese es el motivo por el cual tú y yo estamos salvos, bendecidos. Por el gran amor con que nos amó Dios. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Recuerdas en Romanos? Morimos con Él, resucitamos con Él. Por gracia sois salvos, y juntamente, mira, con Él, con Cristo, nos resucitó. Cuando tú y yo resucitamos, echamos fuera el cuerpo pecaminoso carnal, ¿correcto? Porque entonces en el 3 dice que anteriormente vivíamos en los deseos de nuestra carne. Pero cuando morimos con Él, resucitamos con Él, echamos fuera el cuerpo pecaminoso carnal. Por eso es que no hay condenación para el Hijo de Dios. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, mira tu posición en Cristo, bendecido. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Qué dice? ¿Con quién? Con Cristo Jesús. ¿Con Cristo Jesús? Pero espérate, tú y yo estamos aquí, tú estás sentadito en ese sofá y yo estoy aquí parado enseñando. Pero sin embargo, nuestra posición en Cristo es juntamente con Él. ¿Por qué? Porque moriste con Él y resucitaste con Él. 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿Tú sabes cuándo Él va a mostrar en los siglos venideros? Cuando Pablo estaba escribiendo esto, dice Pablo, mira, va a llegar un día que tu fe va a manifestar la bondad de Dios. ¿Cómo? Resucitando tu cuerpo o transformando tu cuerpo. Esa es la cúspide de la obra de Cristo por nosotros. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de la gracia con la cual en ese momento que Pablo está diciendo eso, nos salvó. Cristo te salva por gracia para mostrar en el siglo venidero esa salvación. ¿Cómo? Transformando tu cuerpo de muerte.
Dice el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Primero escuchas el Evangelio, lo crees, te sella el Espíritu Santo, significa tu garantía, y después el Señor quiere que tú vivas seguro. No condenado, no con miedo. Este domingo sí, el otro domingo te condeno, el otro domingo te vuelvo a salvar, si te arrepientes, si pasas al altar. No, bendecido. Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que vivamos seguros de nuestra salvación. Si nosotros conociéramos la verdad, la mentira no nos condenaría. Y te voy a explicar o te voy a decir a qué me refiero con la mentira. Los deseos engañosos de la carne. Tú no necesitas que nadie te condene. Tú lo que necesitas es que los deseos de tu carne se manifiesten para sentirte condenado. ¿Sí o no? Tú puedes estar solo en un lugar donde no hay nadie y tú piensas, haces, reaccionas a algo por medio de las obras de la carne, y eso es suficiente para que tú mismo te condenes. Porque vives con una mala conciencia. Entonces, lo único que puede transformar eso en la vida del ser humano es el conocimiento de la verdad. Para que o te digan o no te digan, o tú mismo experimentes los deseos engañosos de tu carne, no te vas a sentir condenado. ¿Por qué? Porque tú te escondes en Cristo Jesús. Nuestra vida está ¿qué? Escondida con Cristo en Dios. Entonces, si tú sabes que la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, nada te va a condenar. Tú comienzas a comprender porque tienes un conocimiento y comienzas a dividir carne y espíritu. Quien tú realmente eres, no donde tú andas. Tú no eres la carne. Yo no soy mi carne, tú no eres tu carne. Nosotros somos un hombre nuevo, creado según Dios, pero metido en un cuerpo de muerte. Entonces, ¿qué es lo único que nos mantiene? El conocimiento. Sí, Señor. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 12 dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque entonces tienes dos opciones: o te conformas a este sistema o transformas tu mente por medio de este evangelio. Y mis hermanitos, les voy a decir una cosa: ¿cuántas ideas locas andan por ahí? Las locuras y doctrinas más aberrantes que te puedas imaginar están por ahí. Lo que pasa es que tú y yo no estamos expuestos a esas cosas. Pero si te pones a buscar, y todo el mundo usa, mira, la Biblia, para soportar sus mismas locuras, porque son hábiles, son gente mala, son gente perversa, que transversan la verdad. Sí, Señor. Pero ellos van a tener su recompensa, ¿sí o no? Igual que nosotros, la nuestra. Dice el 8 otra vez: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mira lo que dice acá: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en esas buenas obras. Quiere decir que las buenas obras que nosotros hacemos ya fueron preparadas por Él. Sí. Porque no hay gloria compartida aquí, mi hermanito. Yo no puedo gloriarme junto con Cristo y Él no comparte su gloria conmigo tampoco. Entonces Él te dice: mira, te salvo por gracia, te preparo buenas obras de antemano
y te voy a poner a caminar en esas buenas obras. ¿Tú sabes cuáles son esas buenas obras? Tus dones, los dones que tú tienes. Si eres buen hospedador, si tienes el don de profecía o de predicar, de enseñar, de maestro, de servir. Esas son obras preparadas de antemano para tu vida. Tus dones son lo que tú vas a poner en función para esas obras preparadas de antemano. Los dones que el Señor nos ha dado. Estar aquí es una buena obra, bendecido. Compartiendo el Evangelio. Bendecido. Un día a la semana es muy importante. Un día a la semana, muy importante. ¿Por qué? Porque estamos tan expuestos durante el resto de la semana a tantas cosas que necesitamos refrescar nuestra mente. Versículo 11, por favor. Vamos a seguir leyendo. Hoy es leer y entender y compartir lo que estamos leyendo, mis hermanitos. Entonces, fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Dice, por tanto, en otras palabras, por lo que te dije. O sea, porque recibiste el sello del Espíritu, porque creíste el Evangelio, porque eres salvo por gracia, porque las obras preparadas de antemano están puestas para nosotros. Por tanto, por eso, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión. ¿Qué le estaba diciendo el apóstol Pablo a estos bendecidos en esta iglesia de Éfeso? No dejes que nadie te venga a engañar, especialmente los judaizantes, a hacerte sentir menor o hacerte sentir mal o a decirte que tienes que circuncidarte y guardar la ley, que Cristo no es suficiente, que tú eres un gentil. Dios, a través del apóstol Pablo, está tratando de darles seguridad a estos hermanos de esta iglesia. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. ¿Quiénes son esos? Israel, judaísmo. Ponlo ahí en tus notas. Israel, judaísmo. O el judaísmo. Ellos eran la circuncisión, ¿verdad? Ellos, ¿qué hacían? Ellos trataban de aplicar o establecer su propia justicia. Eso está en Romanos 10, ¿verdad? Dice, por la llamada circuncisión hecha con mano, ¿dónde? En la carne. ¿Te acuerdas? Creo que es Colosenses 3. Nosotros somos, dice, la verdadera circuncisión. Te lo voy a leer rapidito, solo para que me acordé. En Filipenses 3 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la circuncisión. Eso es lo que está diciendo, no teniendo confianza en la carne, en la circuncisión. Porque la circuncisión no vale nada, ni la incircuncisión vale nada, ¿verdad? Eso lo leí en Filipenses 3:1. Entonces, Efesios 2:12, por favor, otra vez, 2:12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Quiénes eran esos? Los gentiles, ¿no? Entonces, fíjate, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, no éramos parte de los pactos ni de las promesas, pero hay una cosa muy interesante que hace Dios acá con nosotros. Nos trae a ser ciudadanos del cielo, no siendo parte de Israel ni el pacto de las promesas, sino en Cristo. Los gentiles bendecidos no éramos parte de las promesas, de los pactos de Israel, alejados de Dios, sin esperanza en el mundo.
Pero cuando Él nos trae, no nos trae a Israel, no nos trae a la ley, no nos trae a los pactos, nos trae a Cristo. Qué bendición, gracias Dios mío, la gracia. Correcto, mira, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, ¿en quién? En Cristo. Ahora no estamos necesariamente en los pactos de Israel ni en las promesas de Israel. Ahora estamos en Cristo Jesús. Pero ahora en Cristo, no en Israel, no en circuncisión, no en los pactos, sino en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por el viejo pacto. No, por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Un nuevo y mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, dice Hebreos, ¿no? Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, mira, aunque no éramos parte de la circuncisión, ahora somos parte de la iglesia por medio de Cristo y no de Israel. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, mira, Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo ¿cuánto? Uno. Derribando la pared intermedia de separación. Esa pared intermedia de separación era para ambos pueblos. Sí. ¿Cuál era esa pared? Tu carne, bendecido. Tu cuerpo pecaminoso carnal. Era lo que nos separaba, el pecado que muere en nosotros. Porque mira, aquí te lo dice. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo ¿en dónde? En su carne. Porque como nosotros no podíamos, y tenemos esta pared todavía, Él sí lo hizo por nosotros. Él abolió eso que nos separaba. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo ¿qué? Hombre, haciendo ¿qué? La paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Antes éramos ¿qué? Enemigos, ahora somos reconciliados con Dios. Ve a Romanos 5, por favor. Romanos 5. Romanos 5, por favor. Dice, justificados pues por la fe. Por la fe recibimos ¿qué cosa? El sello del Espíritu. Sí, Señor. ¿Qué es el sello del Espíritu? Las arras de nuestra herencia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendecido, aquí todo es Jesucristo. Por medio de Cristo, en Cristo, por su sangre, por el sacrificio de su cuerpo. Aquí todo es Jesucristo, bendecido. Por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ve al 6, por favor. Versículo 6. Porque Cristo, otra vez, ¿verdad? El mismo protagonista, el autor y consumador de la fe, el único en quien nosotros nos deberíamos de gloriar, ¿verdad? En Cristo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en Efesios él dice, muertos en delitos y pecados, a su tiempo murió por los impíos. Los impíos son los que hacen impiedad. Eso éramos nosotros. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo podría ser que alguno osara morir por el bueno, pero no el bueno suficiente para salvarse, ¿correcto? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún que pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Lo mismo que estaba diciendo en Efesios. Porque si siendo, ¿qué cosa? Enemigos. Recuerda que en Efesios habla de las enemistades. Siendo enemigos
o estando en enemistad con Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte, De su Hijo. cuerpo de carne, recuerda, cuerpo de carne, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando dice vida es por su resurrección, bendecido. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pusiste en tus notas ahí, seremos salvos por su vida, circula vida, y pon resurrección. Cuando Él resucita, nosotros somos salvos por eso y recibimos perdón de pecados, ¿correcto? En Corintios dice que si Él no hubiese resucitado, aún estaríamos en nuestros pecados. Vamos a regresar a Efesios, por favor. ¿Tú sabes qué? Vamos a Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Tantos debates bendecidos por todos lados. Uno los ve por Facebook, en YouTube, la gente tratando de probar lo que es imposible probar. Mírete a ti mismo y ya, con eso es suficiente para saber que sin gracia no hay nada. Amén. No hay nada. ¿Ah? Y entonces la doctrina te va a confirmar lo que tu conciencia te debería decir. Pero muchas veces somos tan arrogantes, ¿no? Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Quiénes eran esos? Los gentiles, porque éramos incircuncisos, ¿correcto? Os dio vida juntamente con Él. Bendecido, es por gracia. Mira, estábamos muertos en pecado. No éramos parte de Israel, no éramos parte de las promesas, no éramos parte del pacto, y sin embargo, dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos ¿cuántos pecados? Todos. Todos los pecados. ¿Por qué? Porque lo hizo a través de Cristo. No lo hizo a través de Israel, a través de Cristo. Anulando el acta, ¿recuerdas en Efesios? Déjame recordártelo. Dice, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. ¿Qué hizo? Lo abolió, ¿verdad? Aquí te dice, mira, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso es que, bendecido, en el versículo 9, el apóstol Pablo dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Son las arras de nuestra herencia, la garantía de nuestra herencia. Regresa a Efesios, por favor, y ya vamos a terminar. El mensaje del Evangelio es el mismo, bendecido. Sí, Señor. Varía por las circunstancias que sucedían en esas iglesias, pero el mensaje es el mismo. Él abolió en nuestra carne, en su carne, las enemistades. Por medio de la fe tenemos paz para con Dios, nos reconcilió, nos redimió, perdón de pecado, la salvación es por gracia, la fe. Todo el mensaje del Evangelio revelado por Jesucristo al apóstol Pablo es el mismo. Lo que cambia es la manera que el apóstol Pablo le escribía a las iglesias por las circunstancias que estaban sucediendo. A unos los trataba como a niños, a otros los trataba como a maduros espiritualmente, a otros los confirmaba, a otros los regañaba, pero la base esencial del Evangelio nunca cambia. Y tenemos que estar firmes en esta verdad. Voy a volver a leer el 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre,
Lo hizo Él, lo creó Él, ¿verdad? Él abolió y Él nos creó. Nuevo nacimiento. Haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, en su cuerpo, en el sacrificio, las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. ¿Quiénes son esos? Los gentiles. Y a los que estaban cerca. ¿Quiénes son esos? Los judíos. Todos estamos en el mismo bote, bendecido. Los dos pueblos necesitamos a Cristo. Los dos pueblos necesitamos gracia. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo ¿qué? Espíritu. Sello del Espíritu. El judío o israelí que creía en la circuncisión, deja la ley, viene a Cristo, es sellado con el Espíritu. El gentil que no era parte de la circuncisión, viene a Cristo y ese también sellado. Dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Recuerda, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por medio de Él, dice, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Bendecido. ¿Acaso Dios aquí no está tratando de que en tu espíritu tú vivas en paz? ¿Que tú tengas la seguridad de tu relación con Dios? Dios te está diciendo que Él abolió las enemistades. Dios te está diciendo que Él creó un nuevo hombre. Dios te está diciendo que por Él entramos por un mismo espíritu al Padre. Y Dios te está diciendo que somos miembros de la familia de Él. De Dios. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. ¿Dónde? En el Espíritu. No en tu carne. ¿La carne qué? Para nada aprovecha. Versículo 3. Pareciera que estoy como volviendo a repasar Efesios, pero... Capítulo 3. Efesios 3. Sí, vamos a seguir leyendo. Vuelve a decirlo algo parecido que en el versículo 11 del capítulo 2, por tanto. Entonces aquí Pablo dice, por esta causa, por lo que yo acabo de decir, ¿verdad? Sí. Por lo que te acabo de decir, dice Pablo, mira, por esta causa, por esta realidad, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Qué era ese misterio, bendecido? Mira, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí está el misterio, 2 puntos dice ahí, ¿verdad? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Alabado sea Dios. Oísteis el Evangelio de vuestra salvación, creísteis y fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Qué bien. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, obras preparadas ¿de qué? De antemano. Ahí está, bendecido. Esta es una obra preparada de antemano para Pablo. Te dije anteriormente que eran tus dones, ¿no? Hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder.
A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme o muchas formas de sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Todo es por Cristo bendecido. Mira lo que dice acá. ¿En quién tenemos qué cosa? Seguridad. Bendecido. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Mira, seguridad. Y después dice otra palabra que es confianza. Todo eso lo está diciendo el apóstol Pablo para que en ti y en mí haya confianza, haya seguridad de nuestra posición en Cristo Jesús. Dice el 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad, en Él estamos seguros, bendecidos, y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Bendecido, por medio de la fe en Cristo Jesús, tenemos seguridad y confianza. ¿Confianza para qué? Para ir al trono de la gracia, si necesitamos, ¿verdad? Ya antes era a través del tabernáculo. Hoy en día nosotros somos ¿qué? El templo de Dios. Cuando tú oras, Dios te oye porque Él mora en ti por medio de la fe. Antes Dios moraba en el tabernáculo. Y el tabernáculo tenía una particularidad, que por fuera era muy sencillo. Era hasta feo, hasta raro. Tenía unas telitas y unas cositas. Pero donde la presencia de Dios estaba es diferente. Nosotros, ¿cómo lucimos por fuera? Como el tabernáculo. No llamamos la atención. Pero sin embargo, Dios mora en nosotros. Igual que en el tabernáculo del antiguo pacto, que por fuera era sencillo, no tenía como muchas cosas de valor, lo de valor estaba dentro del tabernáculo. Nosotros igual, bendecidos. Nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. Lo de adentro es lo que nos ha dado el Señor. Amén. Amén. Bendecido, conclusión, el Señor nos ama tanto que quiere que nosotros entendamos nuestra seguridad, nuestra confianza en Él. Las arras de nuestra herencia es el sello del Espíritu en nuestra vida, y el Evangelio es confirmado en nosotros cuando nosotros creemos este Evangelio y vivimos por este Evangelio. Bendecido, al final del día, toda la gloria y toda la honra es para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto? ¿Alguna duda?